agradeciendo la sintonía y la preferencia que usted mantiene hacia TN23. Este sistema de noticias que le tiene información las 24 horas en Canal 23 UHF. También estamos en los sistemas de cable de todo el país. Ya lo sabe, TN23. En este momento también le doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos, el rostro de la noticia, en el cual son analizados los temas que nos interesan a nosotros los guatemaltecos. Este análisis corre a cargo de expertos y un tema muy importante, muy actual en este momento es el de la sequía, la cual fue provocada por una prolongada época en la cual no llovió en Guatemala. ¿Cuáles son en este momento sus efectos? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo se va a atender a las personas que han resultado afectadas? ¿Cómo puede afectar en general la economía de los guatemaltecos? Me acompaña en este programa Germán. Él es subsecretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, estamos a las órdenes. Gracias, tenemos 30 minutos entonces para que desde la visión de la CESAN, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, nos puedan comentar entonces cómo ven ustedes la situación y qué se puede hacer. Bueno, muchas gracias por el espacio y también por poder clarificar este tema que es de importancia para todos los guatemaltecos. Esto nace a través de un sistema de alerta temprana que nosotros tenemos en el país, en el cual estamos monitoreando semana a semana cómo se comporta el clima en el país. Y desde el mes de diciembre aproximadamente del 2013 nosotros empezamos a ver, en conjunto con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrometeorología, INSIBUME, el anómalo comportamiento de las temperaturas en el Océano Pacífico que denotaban una posibilidad de que hubiera un fenómeno del Niño estableciéndose a partir del segundo semestre de este año en el cual nos encontramos. A partir de ahí empezamos a actuar de acuerdo a lo que nos marca el plan del Pacto Hambre Cero, que es nuestra hoja de ruta en la cual nosotros hacemos nuestras intervenciones y las previsiones de lo que pueda pasar en seguridad alimentaria y nutricional en el país. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, presidido por la vicepresidenta en enero de este año, conoce la situación y conoce un plan de acción para el hambre estacional, algo que el plan del Pacto Hambre Cero lo contempla desde el año 2012. Nosotros tenemos 5 intervenciones en las cuales podemos actuar muy rápidamente desde gobierno para poder enfrentar ese periodo en el cual las familias, o una buena parte de las familias en Guatemala tienen un periodo de escasez de alimentos, donde se acaban sus cosechas, se acaban las reservas de alimentos que tienen y la época de empleo temporal en café, en caña de azúcar y otros cultivos que son tradicionales en Guatemala no hay y que dejan de tener ingresos en el país. Todo se da como una confabulación. No hay empleo, no hay reservas de alimentos, el clima en este caso no fue lo más favorable, como usted lo mencionaba, las lluvias no llegaron de manera normal, se daba un inicio normal de las lluvias en mayo y en junio, pero a partir de julio, cuando se da la canícula normalmente, como todos los años pasa, ya no solo dura los 15 días, 10 días que dura una canícula normalmente, sino que se adelanta también más o menos 20 días más en algunos lugares del país, incluso hasta 42 días de canícula. Y eso hace de que ya las alertas se hayan dado desde enero, que íbamos a tener una canícula prolongada y estar preparados para poder actuar antes de que las familias empiecen a perder sus activos, su reserva de alimentos, su empleo, su dinero que pudieran tener ahorrado y los medios de subsistencia para poder alimentar a su familia. ¿Cómo podemos comparar este invierno y esta canícula con lo de los años anteriores, por ejemplo? Este es mucho más fuerte que lo que sucedió al inicio del año 2012. En el año 2012 y en el año 2013 tuvimos canículas anómalas o irregularidad de lluvias en el periodo de estación lluviosa. Este incluso es más fuerte. Algunos expertos a nivel centroamericano, el Foro del Clima a nivel centroamericano lo está catalogando como una canícula que incluso supera eventos climáticos como el Mitch en el 1998. Recordémonos que en el Mitch fue exceso de lluvia en un momento específico del final del año 98.
En este caso es un déficit de lluvia que está afectando a una buena parte de las cosechas a nivel centroamericano. En Nicaragua, en Honduras, por ejemplo, es casi todo el país el cual está con una déficit de lluvias. En el caso de Guatemala, afortunadamente tuvimos nada más el corredor seco con un déficit de lluvias. Por ejemplo, zonas como Petén, que son lluviosas, o la costa sur, en la boca costa del país, ha estado lloviendo de manera normal. En el caso de Guatemala, nada más es el corredor seco, que se extiende incluso hasta llegar a Huehuetenango. Y una zona en la costa sur, en la parte de la costa de Retauleu, de San Marcos y de Quetzaltenango y Suchitepeques, que tiene un déficit de lluvia fuerte. Dadas las circunstancias, ¿ya puede hacerse alguna, aunque sea pequeña, previsión de lo que podría pasar en el 2015 con el invierno? En este momento lo que estamos haciendo es actuando antes de que se llegue esa época del invierno del 2015. Esto nos está dando todas las previsiones que ya teníamos puestas para que en el 2015 nosotros estemos preparados para un evento que pueda ser un poco más fuerte que este. Recordémonos que el fenómeno del Niño todavía no se ha establecido. La Organización Meteorológica Mundial, en su último boletín del mes de agosto, no hace una declaración del fenómeno del Niño, sino que empieza a decir, si es que se va a dar a finales del año 2014, a principios del 2015. Un fenómeno del Niño leve, según lo que dice la Organización Meteorológica Mundial. Pero ya esto nos hace actuar de manera adelantada para que las familias en el corredor seco y en todo el país tengan un abanico de oportunidades y de acciones que desde el gobierno, de la cooperación internacional y de las organizaciones no gubernamentales se pueda dar de manera rápida. ¿Cómo obtienen ustedes los números para saber cuántas personas hay afectadas? Nosotros hemos hecho, a raíz de una solicitud del presidente hacia el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, que está coordinado por la señora vicepresidenta del país, un barrido, casi censo, en todas las comunidades que han sido afectadas en esta canícula prolongada. Se fueron a visitar 3.814 comunidades en 22 departamentos, 208 municipios, donde se hace una cuantificación de 236.000 familias que tienen una posibilidad de pérdida de sus cosechas, incluso más del 80% de sus cosechas. Pero eso se hace yendo a recorrer casa por casa, comunidad por comunidad, municipio por municipio, en todo el país, coordinado por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Cuáles son los municipios y los departamentos más afectados en especial? Prácticamente este fenómeno toca los 22 departamentos, 3.814 comunidades, como le decía. Pero el Consejo Nacional de Reducción de Desastres hace una clarificación y dice, bueno, en los 22 departamentos hay una afectación, pero es más severo en 16 departamentos del país. Los 16 departamentos que tocan el corredor seco, por ejemplo, Chiquimula, Jutiapa, Zacapa, Jalapa, Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Sololá y Quetzaltenango, incluso el departamento de Guatemala en la zona pegada a la cordillera, a la cuenca del lago del río Motagua, está siendo afectado también el departamento de Guatemala como una zona donde también se da un fenómeno natural como este. En este barrido en el cual ustedes obtienen importante información, ¿se ha podido determinar qué tipo de cultivos están totalmente afectados y cuáles sí pudo salvarse algo? Se hace una clarificación en el sentido de que tenemos los guatemaltecos la costumbre, por tradición milenaria, de sembrar maíz y sembrar frijol a mitad del periodo del maíz. Los dos cultivos estaban en una fase de crecimiento y los dos, en la mayoría de las 3.814 comunidades, son los más afectados. Como le mencionaba, un 80% en promedio nacional en esas familias que lo siembran para subsistencia e infrasubsistencia, se perdieron o tienen posibilidad de perderse. Prácticamente tienen un 80% de sus cultivos perdidos en el caso del maíz. En el caso del frijol, un 60%, donde todavía hay posibilidad de rescatar una parte de las cosechas que van a tener ya sembradas. La clarificación se hace en esos dos cultivos
que son cultivados por la mayoría de los guatemaltecos. Y por ejemplo, ¿qué tipo de cultivos no sufrieron ningún daño? Casi que es una costumbre sembrar estos cultivos nada más en esta época, porque es cuando se aprovecha la estación lluviosa y que la mayor parte de los guatemaltecos, como le decía, son esos los cultivos. Hay otro tipo de cultivos que por tradición tal vez no son los que se cultivan por la mayor parte de guatemaltecos, pero sabemos de que hay cultivos tradicionales en muchas comunidades como el amaranto, como el ramón, como la hierbamora, que también están dentro del patio familiar de los hogares de los guatemaltecos, que puede ser posible que esos no están afectados. Subsecretario, en este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato. Hablamos hoy entonces sobre los efectos que ha causado la sequía en Guatemala. Volvemos de inmediato. Tu música está aquí. Estoy calentando, lo estoy provocando pa' que suba. Hey, ¿qué tal mi gente? Yo soy Maluma, estás aquí conectado con la marca 94 FM, la radio de moda. De parte de Maluma, bendiciones de parte del Pretty Boy, baby. Chao. La marca, la radio con los artistas de moda. Las últimas y mejores noticias en español de Estados Unidos, México y toda Latinoamérica las encuentras en el mejor noticiero hispano de los Estados Unidos. Noticiero Univisión. Gracias por acompañarnos. Estas son las noticias. Noticiero Univisión. De lunes a domingo a las 9 de la noche, solo por TN23. Todo noticias, 24 horas. Tenemos las imágenes. Comenzamos. Ofreciéndole la mejor cobertura TN23 Todo Noticias las 24 horas. TN23 le brinda noticias e informes de los temas y eventos más relevantes a nivel departamental, nacional e internacional. Con un equipo experimentado en diversas áreas periodísticas, le entregamos día a día la información que usted quiere saber. Un grupo de profesionales busca la noticia que usted necesita conocer las 24 horas. TN23 Todo Noticias, 24 horas. Esta semana en Alba Cinema te presentamos Alba Cinema, donde se vive la diferencia. ¿Cansado de pasar otro fin de semana entero pintando? Olvide las brochas y los rodillos y también los accidentes con todo lo demás. Offer le presenta Paint Zoom. Ahora puede pintar como un profesional con la avanzada tecnología del spray. Imagínese poder pintar esto y convertirlos en algo sensacional. Transformar lo ordinario en extraordinario. Con Paint Zoom, todo el mundo puede pintar y barnizar como un profesional. Solo tiene que accionar la pistola y Paint Zoom libera la cantidad de pintura necesaria para pintar la superficie. Y mire, puede seleccionar entre pintar horizontal o verticalmente. Y tiene un ajuste para llegar a los lugares más inaccesibles a los que el rodillo y la brocha no llegan. Llame ya y ordene su Paint Zoom por un precio increíble. Ahora, con muy poco dinero, podrá transformar el color de su casa en minutos. Llame ya, porque las existencias son limitadas. Adquiera su producto llamando al teléfono en pantalla, en cualquiera de nuestras tiendas y distribuidores autorizados o a través de nuestra página web. Este martes en El Sabor del Amor, ¿quién será el cardiólogo que atenderá al papá de Victoria? Y Antonia encuentra una buena aliada. Noté que mi hijo y tú se llevan muy bien. ¿Podrán reencontrarse Victoria y Juan Daniel? El Sabor del Amor. Una historia original de Aceite Ideal. Martes 20:30 horas por Televisiete. Al Rojo Vivo, de martes a sábado a las 14 horas. María Celeste le traslada las noticias y la investigación alrededor del mundo. Vamos a comenzar con la serie Al Rojo Vivo con María Celeste, de martes a sábado a las 14 horas. Solo por TN23. Todo noticias, 24 horas. Contra la policía de una municipalidad en República Dominicana.
Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia. Hablamos hoy entonces sobre los efectos que ha causado la sequía en las cosechas de los guatemaltecos, pero también cómo se está haciendo para ayudarles, para que la afección sea la menor a nivel nacional. Me sigue acompañando Germán González, él es subsecretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La CESAN es como un ente rector, según lo que tenemos entendido, pero hay muchas instituciones que están involucradas. ¿Qué parte del trabajo está haciendo cada una? Sí, muchas gracias. 3.814 comunidades, como le mencionaba en la primera parte de la entrevista, han sido atendidas, en este caso ir a verificar sus pérdidas por casi 4.598 colaboradores de 32 instituciones del gobierno, también municipalidades, que cabe la mención que el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria está conformado no solo por instituciones de gobierno central, sino que también lo conforman las municipalidades, los entes coordinadores a nivel departamental, las gobernaciones departamentales y instituciones que normalmente debieran de estar en esta atención, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Gobernación, porque también es una característica de esta intervención que es para también mejorar un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, como es la seguridad alimentaria y nutricional. En cuanto a la comunidad internacional, entendemos también que ya tienen participación. El señor presidente y la señora vicepresidenta pidieron reunirse con la comunidad internacional, con los señores embajadores y con miembros del Sistema de Naciones Unidas hace 2 días, donde se les explicó cuál es la evaluación que hemos hecho de esta primera etapa, donde empiezan a verse algunos de los efectos de la canícula prolongada y que se les mostró detalle a detalle cómo estábamos preparados como gobierno, cuáles eran las intervenciones que debiéramos de estar haciendo en conjunto de manera coordinada para poder aprovechar de mejor manera los recursos. Por supuesto, nunca van a haber recursos ilimitados para todas las intervenciones, entonces en ese sentido pues necesitamos apoyo de la comunidad internacional para poder atender a estas familias de mejor manera, aprovechando más eficiente los recursos en compras internacionales o en asistencia técnica de parte del Sistema de Naciones Unidas, o como por ejemplo alguna de las embajadas adoptando comunidades para poder hacer intervenciones en esa comunidad de manera coordinada con el gobierno y el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Gracias. Los pequeños agricultores están obviamente afectados, pero también se afectó a grandes productores, podemos decir a fincas o empresarios, y a ellos también los tendrían que ayudar ustedes, subsecretario. Nosotros no hemos detectado una afección en grandes productores ni en medianos productores. Casi siempre, y como se suele pasar, los pequeños productores no tienen acceso a tecnologías de punta para poder tener cultivos. Tecnologías de punta como por ejemplo semillas mejoradas o semillas resistentes a épocas de lluvia que se puedan interrumpir, o por ejemplo cultivos de ciclo corto. Hay variedades de maíz o híbridos de maíz que no son muy utilizadas por los hogares en Guatemala, sino que por grandes productores que tienen rendimientos mucho más grandes. Esas zonas que normalmente están ubicadas en Petén, por ejemplo, donde no hubo una canícula prolongada como la que estamos viendo en el corredor seco, o en la costa sur, en la zona donde sí llueve bastante, no fueron afectadas. Y por eso también nosotros estamos previendo de que el mercado nacional en esta época de cosecha que va a ocurrir entre octubre y diciembre no va a ser afectado en su mayoría. 38.000 millones de quintales es el promedio nacional de cosechas al año. Nosotros estamos previendo que solo con los productores de infra y subsistencia van a ser 2 millones de quintales los que se pierdan. Entonces hay abastecimiento suficiente o proyección de abastecimiento suficiente para que el mercado nacional tenga la mayor cantidad de recursos y la disponibilidad para que cualquier demanda que exista de parte de los guatemaltecos sea cubierta sin necesidad de cambiar mucho el precio. Para quedar muy claro entonces en este tema, ¿no deberían subir los precios de los granos? Para nada. Ahora,
como la cosecha que estamos utilizando es la cosecha del año pasado, que es una cosecha récord en Guatemala. Nunca habíamos tenido esa cosecha de maíz y frijol en lo largo de los últimos 10 años. Tenemos abastecimiento suficiente de maíz y de frijol en el mercado nacional. En este momento no debiese existir un incremento de precios más arriba de lo que suele suceder año con año. En ese sentido, el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Atención al Consumidor, está haciendo verificaciones de precios en los mercados de granos básicos para poder ir a ver si los precios están tal y como lo sugiere el mercado y que no haya una especulación de precios, porque no debiese de haber un incremento alto de los precios en este momento. ¿Con cuánto dinero van a contar ustedes para proporcionar ayuda? ¿Cómo va a llegar? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es el cronograma? Okay. Son 5 acciones las que estamos promoviendo. Estas 5 acciones tienen que ver con la promoción de la agricultura familiar en el patio del hogar, tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda, tanto moderada como severa, el establecimiento y el uso de sistemas de alerta temprana a nivel comunitario, y también la asistencia alimentaria y la generación de empleo temporal comunitario, para poder proveer ese recurso económico para que las familias puedan comprar en el mercado nacional todo el abastecimiento que necesitan para subsistir. Esas 5 intervenciones están previstas dentro del plan del Pacto Hambre Cero y aproximadamente son 83 millones de quetzales cada entrega de alimentos, que es la acción número 5, que se va a hacer a las familias que tienen mayor pérdida en el país, clarificadas y muy bien evaluadas en el sentido de poder cumplir con los requisitos que requiere este tipo de asistencia, que perdieran su cosecha, que tuvieran un niño con desnutrición aguda o un niño con posibilidades de tener desnutrición aguda y que sus ingresos en este momento sean nulos. A esas familias se les va a dar prioridad de atención y la idea es entregarles una asistencia alimentaria consistente en 100 libras de maíz en grano, como normalmente ellos lo usan, 30 libras de frijol en grano también, y 8 kilos de una harina fortificada con micronutrientes para preparar el atol, que eso es parte de la costumbre y de la cultura guatemalteca, mes a mes. Esa ración que yo le menciono es una ración mensual durante los próximos 6 meses para esas familias de infrasubsistencia o de subsistencia que perdieron sus cosechas en este año. ¿Empezando la entrega cuándo? Empezando la entrega a principios de octubre. La idea es empezar justo cuando ellos preveían tener su cosecha. A principios de octubre se empiezan a doblar las mazorcas o las plantas de maíz y se empieza a cultivar la mazorca y a desgranar para poder para alimentar a su familia. Existe un observatorio de seguridad nutricional que hizo algunos comentarios sobre las acciones de ustedes y dicen que no les va a alcanzar el dinero. ¿Cuál es la relación de ustedes con este observatorio y cómo toman sus puntos de vista? Cabe la mención de que el Pacto Hambre Cero es una de las 3 prioridades del gobierno del presidente Otto Pérez Molina, y el Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la Nación marca que el plan del Pacto Hambre Cero tiene una prioridad de gasto, una prioridad de asignación de cuotas, se le llama en el lenguaje técnico presupuestario. En esa prioridad se ha mantenido este gobierno durante los últimos 3 periodos de ejercicio fiscal, y todas las intervenciones del plan del Pacto Hambre Cero tienen una prioridad para poderles asignar fondos. Esas asignaciones de fondos se están dando mucho más ahora. Con esta emergencia, el Ministerio de Finanzas Públicas ya identificó la cantidad de dinero que va a ser necesario para la asistencia alimentaria, y también el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social y esas 32 entidades que le mencionaba ya están previendo su recurso humano para prestar asistencia técnica para entregar de manera adecuada las 5 intervenciones que le mencionaba. ¿Cómo venían los números, la curva en la lucha contra la desnutrición y cómo la puede afectar esta sequía? Bueno, cabe la mención de que a partir de que el presidente Otto Pérez Molina hace una prioridad en el Pacto Hambre Cero y la reducción de la desnutrición, hemos dado números positivos en cuanto a la reducción de la desnutrición aguda. La tasa de mortalidad la hemos reducido más del
más del 50% a partir del año 2012 hasta la fecha, y que esos números, con esta atención, queremos que se mantengan al menos la reducción que hemos logrado. Si hemos reducido la tasa de letalidad de 2.2 niños fallecidos por cada 100 identificados con desnutrición aguda a 0.53, eso lo queremos mantener en este año. La tasa de letalidad la estamos manteniendo en 0.7 a la semana 32 en el año 2014, y estamos cerca, muy cerca de lo que hemos reducido. Y en el caso de la desnutrición crónica, pues nuestras mediciones realizadas de manera independiente por un instituto de prestigioso nombre a nivel internacional nos dicen de que hemos reducido 1.7 puntos porcentuales la desnutrición crónica, cuando en el país durante 15 años se redujo 1.5. Eso quiere decir que en un año nosotros hemos demostrado con todas las intervenciones del plan del Pacto Hambre Cero reducir lo mismo que se redujo en 15 años. Eso nos está marcando la ruta de que podemos hacer con esta intervención ir adelante y poder prevenir de que no se aumente, pero que se siga reduciendo de la misma manera que lo hicimos el primer año de gobierno. Ya para concluir, subsecretario, se están tomando medidas de reacción, pero ¿cómo hacer para enseñarle a los agricultores a prever estas situaciones y a cómo combatirlas antes de que sucedan? De hecho, en eso vamos a trabajar. Hoy platicábamos con el grupo de instituciones de apoyo de la comunidad internacional esa forma en cómo poder darle sostenibilidad a las intervenciones, el tener sistemas de alerta temprana, el conocer que los servicios de salud pueden identificar de manera oportuna casos con desnutrición aguda, y que eso nos da una luz en el cual nosotros podemos prever estas situaciones, confiar en las predicciones del Instituto Nacional de Vulcanología, Meteorología e Hidrología, donde nos está adelantando con 7 meses incluso de anticipación un fenómeno que podía pasar a partir del mes de julio, y justamente se mantuvieron esas predicciones y podernos adelantar a estas intervenciones. El plan del Pacto Hambre Cero lo adelanta desde el año 2012, entonces las familias también tienen una forma de poder subsistir a través de agricultura familiar. Por ejemplo, el traspatio utilizado a veces no de la manera adecuada, con siembras sin utilizar abono orgánico que lo pueden producir las mismas familias con sus desechos orgánicos, o el tener reservorios de agua, que también es una de las intervenciones que estamos priorizando, va a dar acciones de sostenibilidad a largo plazo. Subsecretario. Muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros y ampliarnos entonces esta información importante. En este momento un tema clave para los guatemaltecos. ¿Cómo combatir entonces las consecuencias que nos deja esta sequía? Como siempre, agradezco su sintonía. Lo invito a quedarse aquí en TN23. Aquí vienen noticias y vienen programas que seguramente también le van a interesar mucho.